La única pregunta que hemos escuchado del periodista que le ha dicho, oiga, si la inflación está cerca del 7%, ¿por qué diablos no paran ya de comprar deuda en lugar de hacerlo a un ritmo mayor? Y ha contestado, y en la frase ha dicho, para no molestar a los mercados, para no buscar, para que no haya una reacción negativa. Si es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo deberían de olvidarse de los mercados, si es que su trabajo es la economía, no los mercados financieros. El gran error es pensar que porque los mercados financieros suban, va a haber más consumo, más inversión y, por tanto, va a haber más crecimiento económico. Ahí está, yo creo, la trampa en la que han caído. Al final, tú no puedes, es como tener un niño mimado. No te dejan hacer tu labor porque la reacción que provocas es tremenda cuando actúas acorde a lo que tendrías que hacer y no a lo que te piden que hagas. Y esto lo estamos viendo en muchas cosas. El número de compañías zombie existentes en el mercado a día de hoy no tiene parangón. Y todo nace gracias a esos costes de financiación artificialmente bajos, a esas tasas de interés reales como no hemos tenido en décadas de bajas. Y no miden bien la inflación, no miden la renta equivalente del propietario en lugar de las transacciones de las viviendas. Según ellos, la inflación de la vivienda es un 3% cuando el coste de la vivienda ha subido casi un 20%. Lo mismo pasa con los alquileres, lo mismo pasa con el ajuste hedónico. Es decir, utilizando las métricas de 1980 y 1990 que tenían ellos para calcular la inflación, estaríamos hablando de doble dígito. Realmente la Reserva Federal lleva telegrafiando este posible movimiento de aceleración del tapering, que como todos sabéis es la retirada de las compras de deuda tanto soberana como hipotecaria del mercado. Comenzaron con la eliminación de la palabra transitoriedad, después se anunció el tapering en noviembre y sorprende la rapidez con la que han acelerado este proceso de salida, pero también es verdad que las presiones inflacionistas pues están llevándonos a vivir pues niveles de inflación que no veíamos desde la década de los años 80, ¿no? Básicamente estábamos viendo reducciones de 15.000 millones anunciados en noviembre, ahora las suben a 30.000, con la misma proporción, en este caso 20.000 millones menos de bonos soberanos, 10.000 millones menos mensuales de bonos hipotecarios. Eso va a hacer que el final del proceso de tapering acabe en marzo y deja una ventana bastante interesante para poder acometer subidas de tasas de interés si fuesen necesarias, ¿no? Básicamente, las revisiones que han publicado de momento en su página web reducen la tasa de crecimiento prevista para 2021 del 5,9 al 5,5, mantienen muy similar la del 2022 en torno al 4%, antes pensaban que iba a ser 3,8%, y reducen la de 2023 de 2,5 a 2,2, eso en términos de PIB. La tasa de desempleo también, a medida que ha mejorado mucho la previsión durante este año, se pensaba en septiembre que acabaría en 4,8, ahora hablan de 4,3%, acercándonos mucho a esa tasa de pleno empleo del entorno del 4%. Y por el lado de la inflación, pues han vuelto a ajustar al alza de forma muy agresiva lo que esperan para el dato que ellos vigilan más, que es el Personal Consumption Expenditure, que es el PCE que llamamos, y en la proyección de septiembre esperaban un 4,2, ahora trabajan con un escenario de un 5,3, y para el año 2022, que contaban con un retorno al 2,2, ahora dicen que bajará solamente hasta el 2,6. Por tanto, subida clara de expectativas de inflación para este año, ajustándonos un poco a la realidad que se vive, y también para el año próximo. Incluso la inflación subyacente, la que no computa energía y alimentos, también se ha subido la proyección de 3,7 a 4,4 este año y del 2,3 al 2,7 al año próximo. Al final, todo esto se traduce en una aceleración de la salida del estímulo monetario no convencional, que es el tapering, y por otro lado, cuando miramos la proyección que hace la propia Reserva Federal de dónde van a estar las tasas de interés el año próximo, en la convocatoria de septiembre teníamos un eje central en torno a 0,3%, lo que se ha publicado hoy es 0,9%, lo cual pues nos está indicando que habría entre 2 y 3 subidas de tipos de interés probablemente en el año 2022, y para el año 2023 en lugar de los tipos al 1% estaríamos hablando de los tipos al 1,6%. Por tanto, bueno, una percepción de mucha más atención al problema de la inflación, con una visión positiva respecto a lo que está pasando con el empleo,
crecimientos que se reducen un poco, pero no son nada alarmantes, y yo creo que el mercado, que estaba muy preparado para esta noticia, pues ya habéis visto, ¿no? Pequeño rebote por parte del Nasdaq, por parte del S&P 500, del Russell 2000. Hemos visto cómo se ha fortalecido inicialmente el dólar index, pero está cediendo parte de esa ganancia que había tenido previamente. Y muy poquito cambio en el bono, con ligero movimiento a la baja en términos de precio y de subida en rentabilidad. Pero, como digo, un escenario que estaba muy telegrafiado de antemano, y yo creo que por eso ha tenido menos impacto, y aún nos queda en la semana pues el vencimiento de opciones del viernes, que es un vencimiento importante en términos de número de contratos abiertos en el S&P 500 y que todavía pues podría generar volatilidad. Pero yo creo que la expectativa de que todavía pueda haber un rally fin de año pasada esta semana pues sigue estando sobre la mesa, porque, como digo, pues buena parte de lo que hemos conocido hoy, a falta de escuchar a Powell, pues estaba bastante descontado por los mercados, en mi opinión, durante los últimos días. Bueno, es que tengo una opinión bastante más agresiva respecto a lo que hacen los bancos centrales. A mí me parece un despropósito, ¿no? Lo hemos vivido durante la última década, ¿no? Nunca ha habido momento de retirar estímulo, ¿no? Cuando en 2017, 2018 registrábamos tasas de crecimiento en Europa, incluso del 3%, no habíamos retirado ni siquiera el QE, los tipos seguían al 0%. Creo que lo que se ha creado básicamente es una dependencia brutal desde hace una década del estímulo monetario. Recordad que el QE nace con el nombre estímulo monetario no convencional, y realmente descubrimos que llevamos con QE 10 años o 12 años, y que la última vez que se intentó, la última y la única vez que se intentó retirar el QE en el año 2018 por parte de la Fed, porque el tapering no es quitar el QE, el tapering simplemente es no incrementar las compras de deuda. Cuando intentaron reducir realmente el balance de la Reserva Federal mientras subían las tasas de interés, lo que realmente provocaron fue un desplome de la bolsa de más de un 20% en tan solo 2 meses. Eso demuestra hasta qué punto hemos introducido una dependencia en los inversores, ¿no?, a un estímulo continuo. No hay que olvidar que, tal y como comentaba hace un momento este compañero nuestro, el tema de las condiciones laxas existentes, no es que sean laxas, es que estamos hablando de tasas de interés reales que no habíamos visto desde la década de los 70. Estamos hablando de tasas de interés reales del menos 5%, del menos 6% entre Europa y Estados Unidos. ¿Cómo no va a haber apetencia por activo de riesgo cuando has deprimido y has eliminado la opción del activo seguro, como es el tema de los bonos o la rentabilidad en letras del tesoro, y has convertido incluso el high yield en Estados Unidos, que es el bono basura, que da una rentabilidad del 4,6, pero que con inflaciones del 6 y pico, estás comprando el bono de peor calidad con una promesa de rentabilidad negativa si se mantiene la inflación donde está? Es un disparate de tal calibre, y sin embargo la duración que hemos tenido en cuanto a esta forma de vivir los mercados nos ha convencido de que es lo normal. Yo siempre he utilizado el término, estamos japonizando la economía en Europa y en Estados Unidos, por desgracia, porque el modelo japonés es un desastre, y lo viene demostrando porque ha vivido 7, 8 recesiones en los últimos 20 años. Por tanto, mi percepción es que los bancos centrales están tan preocupados de que no descarrile la tendencia en los mercados financieros, que casi se ha convertido en una prioridad antes que la propia economía en sí misma. Y está invitando a un proceso de endeudamiento que lo que lleva demostrando Japón desde hace décadas, y nosotros lo estamos experimentando desde hace ya una década y media, es que con un endeudamiento tan elevado, que está auspiciado por tasas de interés negativas tan altas, tu perspectiva de crecimiento futuro cada vez es menor. De hecho, la propia Reserva Federal ya pone como objetivo a medio largo plazo crecer al 1,8%, lo cual es una auténtica bazofia si tenemos en cuenta el nivel de desempleo existente. Con lo cual, yo pienso que los bancos centrales van muy por detrás de la situación actual, y que además son rehenes de su propia trampa, de su propio juego de cuidar a los mercados, de evitar ese taper tantrum que se generó en 2013 o de la reacción que vivimos en 2018. Por tanto, me da la sensación de que no van a poder nunca normalizar la situación de los tipos de interés, porque tan pronto empiecen a hacerlo, van a descarrilar
el mercado alcista que han generado y que sustentan con estas políticas ultraexpansivas. Ahora, perdona, decía que hay un análisis estadístico que es muy fácil de hacer y el 85% de la explicación del SP500 está ligado al tamaño del balance de los principales bancos centrales del mundo. Se puede llevar este análisis también al MSCI mundial. Las valoraciones que hemos alcanzado solamente han sido posibles gracias a dos factores. Uno, los estímulos monetarios sin precedentes que hemos visto, pero no a raíz del COVID, es que veníamos con esos estímulos de antes. Cuando yo critico en este caso el comportamiento, no hay que irse más allá de 2008. En 2008 cambiaron las reglas del juego. Nacieron frases como too big to fail, demasiado grande para caer, el taper tantrum en 2013, el cabreo del mercado porque le retiras el caramelo. La única pregunta que hemos escuchado del periodista que le ha dicho, oiga, si la inflación está cerca del 7%, ¿por qué diablos no paran ya de comprar deuda en lugar de hacerlo a un ritmo mayor? Y ha contestado y en la frase ha dicho para no molestar a los mercados, para no buscar, para que no haya una reacción negativa. Si es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo deberían de olvidarse de los mercados, si es que su trabajo es la economía, no los mercados financieros. El gran error es pensar que porque los mercados financieros suban va a haber más consumo, más inversión y por tanto va a haber más crecimiento económico. Ahí está, yo creo, la trampa en la que han caído. Al final, tú no puedes, es como tener un niño mimado. No te dejan hacer tu labor porque la reacción que provocas es tremenda cuando actúas acorde a lo que tendrías que hacer y no a lo que te piden que hagas. Y esto lo estamos viendo en muchas cosas. El número de compañías zombie existentes en el mercado a día de hoy no tiene parangón. Y todo nace gracias a esos costes de financiación artificialmente bajos, a esas tasas de interés reales como no hemos tenido en décadas de bajas. Y no miden bien la inflación, no miden la renta equivalente del propietario en lugar de las transacciones de las viviendas. Según ellos, la inflación de la vivienda es un 3% cuando el coste de la vivienda ha subido casi un 20%. Lo mismo pasa con los alquileres, lo mismo pasa con el ajuste hedónico. Es decir, utilizando las métricas de 1980 y 1990 que tenían ellos para calcular la inflación, estaríamos hablando de doble dígito. Y recordemos otro tema, la última vez que teníamos inflaciones de este calibre, las tasas de interés estaban al 5 o al 6%, pero no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando del año 2000. Por tanto, yo creo que sí hay un cambio en la forma en que orquestan la política monetaria, y ese cambio nació en la crisis 2008. Y no está trayendo nada bueno consigo. Lo que está creando es una dependencia que además, tarde o temprano, bien sea por la inflación, sea por otro problema, cada vez con menores tensionamientos de política monetaria provocarán crisis equivalentes a las que provocaban entonces. Pero vendremos de una burbuja de valoraciones como no hemos visto nunca. Porque realmente la inflación no solamente la estamos viviendo en los bienes y servicios, lo estamos viendo en un mercado inmobiliario que está totalmente desatado en el mundo anglosajón. Lo estamos viviendo en las SPACs, lo hemos vivido con las recompras de acciones que se prohibieron después de la crisis 1929, de la Gran Depresión, porque incitaba a crear burbujas. Y no hemos tenido niveles de share buybacks tan grandes como este año jamás. Estamos cometiendo tantos errores desde hace 12 años y están permitidos por los propios bancos centrales. Casi me atrevería a decir que están subvencionados por las actuaciones de los bancos centrales. El desenlace final no puede ser bueno. No. Es que tenemos, evidentemente lo puedes llevar al terreno del trading, ¿no? Y efectivamente, como decía José Luis, si lo que quieres es centrarte en el trading, está genial, ¿no? Lo que te importa son los niveles, los mensajes, cómo lo lee el mercado, cómo se anticipa, los vencimientos de opciones. Pero es que hay más cosas aparte de eso, ¿no? Es que el resto del mundo no está en el trading. Es que una recesión provoca un problema a la población. Es que el endeudamiento es un mal del cual deberíamos huir, ¿no? Entonces, hay como dos realidades, ¿no? La nuestra, la de los que nos ganamos la vida invirtiendo en el mercado, en cuyo caso tú ves oportunidades en cualquier escenario, puedes incluso irte corto cuando lo ves mal y puedes ganar mucho dinero en este aspecto, pero hay mucha gente que no tiene esas posibilidades y hay muchos inversores que por el perfil que tienen, digamos gente mayor,
que sufren una represión, que no pueden invertir en ningún activo que tenga una rentabilidad mínimamente decente con riesgo bajo. Te los has cargado. No puedes invertir en letras del Tesoro en Europa ni en bonos de corto plazo porque dan rentabilidades negativas. Con lo cual les estás obligando, como si fuesen borregos, a entrar en un mercado que está con unas valoraciones históricamente altas. Entonces, hay dos lecturas, ¿no? La lectura del trader, con la que comparto completamente lo que dice José Luis, y luego está el resto de los seres humanos, que son muchos más que los traders. Y esos seres humanos sí importa mucho lo que hacen los bancos centrales, importa mucho lo que hacen los gobiernos, importa mucho la falta de dependencia o la falta de independencia que tienen los bancos centrales de los gobiernos, importa mucho el déficit, importa mucho el endeudamiento y un montón de cosas más, que en el fondo es una crítica que se le hace a la Reserva Federal cada vez de forma más agresiva y que creo que es una crítica francamente bien orquestada, y es, señores, diseñan una política monetaria que favorece a Wall Street frente a Main Street. Esa es la realidad. De hecho, el gap entre la clase alta y la clase baja en Estados Unidos pocas veces ha sido tan grande, lo cual crea una gran crispación social. Por tanto, la crítica no es una crítica desde el punto de vista de los mercados, de si el euro-dólar está manipulado, si el S&P está artificialmente sostenido o ha alcanzado cotas que en otras circunstancias no lo habría alcanzado. No, no, va mucho más allá de los mercados. Lo que están haciendo es un atentado, en mi opinión, contra determinada parte del mercado que tiene muy poca capacidad de reacción, muy poca flexibilidad para gestionar sus ahorros y su patrimonio. Llevamos más de 10 años en los que se está primando, se le está reconociendo al que se endeuda, se le está premiando, y al que ha ahorrado se le está básicamente deprimiendo, porque no tiene opción de sacar rentabilidad de sus ahorros salvo que asuma grandes riesgos. Eso es lo que creo que está mal. Vamos a ver, ¿cómo no van a cambiar de opinión si tiene un objetivo de inflación del 2% y está por encima del 6%? Y todavía van a estar comprando hasta marzo deuda. Es que tú fíjate la barbaridad de lo que estamos hablando. Cuando le pregunto al periodista, ¿por qué no para usted ya? Que tiene la inflación a niveles de los años 80 y todavía va a seguir varios meses comprando deuda, que está comprando deuda hipotecaria, y el mercado de la vivienda en Estados Unidos está un 40% más alto de lo que estuvo en la burbuja de 2008. Por favor, la cuestión aquí no es esa, la cuestión no es si son agresivos, la cuestión es que cada vez que hay un problema se abren las compuertas del estímulo monetario ipso facto. La última vez, os recuerdo la frase, QE ilimitado. Es decir, tengo una maquinita y voy a crear tanto dinero como haga falta para comprarlo todo. Sectores, compañías, préstamos, compraban deuda de Apple en junio de 2020, una compañía que nada en liquidez. Compran hasta bonos basura, en aquella época abrieron la espita a comprar bonos basura. Pero cuando la situación mejora, cuando el crecimiento tiende al 5%, cuando la tasa de desempleo baja al 4,2%, cuando la inflación se te va más de 3 veces tu objetivo, entonces no actúas con la misma celeridad. Simplemente lo programas para los próximos 3, 4, 5 meses de salida. Te digo, no actúa igual, quítalo de golpe. Y entonces es que el mercado va a sufrir. Digo, genial. Es que igual las condiciones económicas cambian en 2022. Digo, genial. En 2022 cambias tu política monetaria y se hace falta de nuevo. Sé simétrico. Lo que no puede ser es alguien que actúa tan rápidamente para acotar cualquier problema y luego no encuentras el momento de salirte. Porque cuando haces eso, al final lo que generas es una distribución no normal de la prima de riesgo. Y cuando al inversor le convences de que la prima de riesgo hacia la izquierda es muy inferior de lo que es el potencial a la derecha, se montan unas burbujas de 3 pares de narices, que es lo que tenemos a día de hoy. Burbuja en el mercado de crédito, burbuja en el mercado inmobiliario y burbuja bursátil. Es ridículo, y todo ello por no haber actuado rápidamente. ¿Qué hacíamos nosotros en Europa en 2018, por Dios bendito, con los tipos al 0% y con QE todavía? ¿En qué cabeza cabe? El tema de la evolución del empleo y el tema de la evolución de la inflación y muchas otras cosas, yo creo que hay que ponerlas en contexto con la situación actual, ¿no? Nadie contaba con Omicron, no sabíamos si iba a ser más letal, sí no sabíamos que iba a ser más contagioso, al final ha sido más contagioso, es menos letal, pero no tenemos ni idea de lo siguiente que puede surgir, ¿no? Y parece que
la lucha contra el COVID puede ser algo bastante más permanente de lo que inicialmente teníamos pensado cuando aparecieron las primeras vacunas. De la misma manera que desconocemos ese factor, no sabemos cómo van a funcionar los cuellos de botella, no sabemos hasta qué punto va a haber restricciones, no tan graves como las que vivimos el año pasado, pero sí momentáneamente restricciones, las hemos tenido en Europa o las tenemos en Europa actualmente, que puedan pues afectar a puertos tan importantes como Shanghái o como los que hay en Los Ángeles. Por tanto, creo que la postura que tendría más sentido en este momento es, primero, ser consciente de que el entorno en el que nos movemos es muy distinto al que hemos tenido en otros ciclos económicos, lo cual hace que la capacidad de predicción que puedan tener cualquiera de las oficinas de estadística, los bancos centrales o los gobiernos, pues es una predicción que tiene una banda de desviación enorme. Y a partir de ahí, creo que la postura razonable es, señores, como no sé lo que va a pasar dentro de un año y medio, lo que voy a intentar es actuar respecto a lo que está pasando en este momento. En este momento, la realidad es que tú tienes una tasa de desempleo que está en el 4,2%, que hay doble de trabajos de gente respecto a la gente que busca empleo. Es decir, por cada tío que está buscando empleo en Estados Unidos tienes 2 puestos de trabajo disponibles. Y por otro lado, tienes una inflación completamente desatada. La pregunta tal vez sería, bueno, ya sabemos que es muy difícil conocer cómo estaremos en 2023, pero ¿no sería más razonable que usted ataje el problema de ahora, el que conoce ahora? O sea, si tiene el pleno empleo casi en la mano y tiene una inflación desatada, me parece razonable que seas agresivo. Es decir, tú dices, José Luis dice, ha sido muy agresivo. Digo, pero es que, ¿cómo no va a ser agresivo? A partir de ahí puedes decir, es que al ser tan agresivo va a provocar. Digo, sí, claro, pero de la misma manera que ha provocado lo que ha provocado del otro lado. Es decir, ha montado y va a desmontar. Ha montado burbujas y las va a desmontar con la subida de tasas de interés. Sí. Y dices, pero bueno, es normal. Tienes el efecto positivo y luego el efecto negativo. No pretenderás solamente tener el positivo. Pero yo creo que habría que ser más consecuente con esa situación. Es un poco lo mismo cuando oyes hablar a Christine Lagarde en el BCE y dices, pero ¿cómo puedes ser tan tajante de no va a haber subidas de aquí en 2 años? O esto es transitorio, pero ¿cómo puedes hablar con esa confianza de la transitoriedad si desconocemos cómo va a evolucionar el tema del COVID? Si desconocemos realmente cómo va a ser la tasa de crecimiento de aquí a 2 años. No sabemos cómo van a estar la logística de distribución en un mundo tremendamente globalizado. No lo sabemos. Por tanto, céntrate en lo que tienes y no trabajes tanto con previsiones, porque en este caso las previsiones creo que valen mucho menos de lo que han valido nunca. Bueno, tendrá margen de maniobra si hace algo, porque todavía está comprando deuda, ¿eh? Es decir, que estamos dando por hecho que hemos llegado al punto en el que ya ha dejado de comprar deuda y que ha empezado a subir las tasas de interés. De momento las tasas de interés están entre el 0 y el 0,25 y las compras de deuda reduciéndose a un ritmo de 30.000 millones, pero todavía comprando. Con lo cual, mucho margen no ha ganado. Lo va a ganar el año próximo si realmente finaliza el tapering y comienza a subir los tipos. Mientras tanto, no tiene nada, no tiene munición de ningún tipo. Sí, lo que pasa es que esa tasa de ahorro poco a poco se va a ir restableciendo a un nivel normal, ¿no? Y cuando eso ocurra, estas tasas de consumo que hemos visto pues se van a normalizar, vamos a volver a la tendencia estructural que teníamos. Y luego hay otro tema, cuando has comentado lo de la pregunta del periodista, que Powell responde que sí, que hay valoraciones altas, pero no son extremadamente altas. Sinceramente, llevo 36 años en la industria. Me encantaría recordar una sola vez en 36 años en que un banco central haya dicho que hay una burbuja. Hemos oído terminologías de Frost, que si tal, que si un poquito, que si aquí tal, pero ni siquiera hablaban de burbuja inmobiliaria. Cuando había subido la vivienda casi un 400% en cuestión de en un intervalo de 7 años, no hablaron de burbuja en el año 2000 en .com. De hecho, muchas de las agencias de rating tenían con calificación AA, AAA, compañías que quebraron. Lo que quiero decir con esto es que no te van a contar nunca esto. Es imposible, es contra natura, ¿no? Ellos no te van a decir, porque no pueden, porque si dijesen que hay una burbuja directamente la pinchan. O sea, si un banco central dice estoy preocupado por la burbuja bursátil, directamente baja un 10% la bolsa. Entonces, es que no pueden decirlo. Entonces, el hecho de que esquive un poco la pregunta me parece que está en línea con lo que tienen que hacer porque no tiene otra opción, está maniatado, ¿no? Pero que no se crea la gente. Es como cuando los bancos de inversión
siempre dicen que esperan que los resultados o las ganancias empresariales suban un 10-12% el año próximo. Lo dicen siempre, tanto se aciertan como si no, porque va en su ADN, va en vender ciertos productos financieros, porque si tú dices esto pinta fatal, no vendes nada. Con lo cual la industria tiene un bias. No nos engañemos, yo he estado en 2 bancos, he tenido un hedge fund, sé de lo que hablo, hay un bias brutal. Con lo cual no seamos naif nosotros, no seamos hipócritas. Podemos contar a la gente la realidad, ¿no? Y contesta esto por este motivo, no porque sea así. Creo que hay que ser un poco realista, ¿no? Sí, yo creo que el año próximo la clave va a estar en el spread entre los plazos cortos y los largos de la curva, ¿no? Siempre ha funcionado muy bien. Hemos visto ese flattening con esta previsión de subidas de tasas de interés, de 3 subidas el año próximo. Va a ser muy interesante ver si el tensionamiento en la parte corta de la curva se replica un movimiento equivalente en la parte larga o si por el contrario pasa con el efecto de que la parte larga vaya tendiendo a bajar en rentabilidad, lo cual sería pues una apuesta por los inversores de renta fija de que esas subidas de tipos de interés tarde o temprano van a provocar una recesión, ¿no? Con lo cual, yo también soy de la opinión de que tenemos un inicio de año todavía muy, muy bueno en la medida en que, de hecho, nunca las primeras subidas de tasas de interés han provocado un descalabro en los mercados, ¿no? Es algo más continuista cuando va retirando los estímulos de forma avanzada es cuando finalmente provocas el daño, ¿no? Y tal vez esta vez sean capaces de gestionarlo, las circunstancias cambien y no tengan que subir tanto como prevén que van a subir ahora. Pero si lo hacen, yo creo que durante 2022 es muy probable que la curva de tipos empiece a aplanarse mucho más de lo que se ha aplanado hasta ahora y eso sí sea una advertencia de que a 12 meses vista tal vez el ciclo económico va a cambiar. A disfrutar del rally Santa Claus, nos suelen decir, ¿no? Las últimas 2-3 semanas del año, 2 semanas del año y el principio de enero, que estadísticamente suelen ser muy buenos, pues yo creo que con la reacción que hemos visto hoy en los mercados, lo más probable es que de aquí a principios de enero veamos, no nos extrañaría nada ver máximos nuevamente, máximos históricos otra vez en la bolsa estadounidense. Sí, tienes las criptos subiendo también, las criptomonedas. Yo creo que se ha tomado como una señal de risk on que decimos, ¿no? Que están comportándose bien los activos de riesgo. Bueno, yo creo que cuando hay un concepto que llamamos el market breadth, ¿no? Que es un poco ver el sentimiento que hay debajo de los índices y tal y como estabais indicando, es muy curioso porque estando las bolsas, los índices generales como el Nasdaq o el S&P muy cerca de máximos históricos, cuando luego, no sé si conocéis el fondo ARK Innovation de Cathie Woods, que en 2020 había tenido un retorno espectacular y la gente decía que era el nuevo Warren Buffett, ¿no? De la inversión, pues está creo que un 40% abajo este año. Y dices, ¿cómo puede ser que un fondo que invierte en tecnológicas esté un 40% abajo cuando el Nasdaq está rozando el máximo histórico? Y dices, bueno, pues porque la realidad del Nasdaq no es el índice, la realidad del Nasdaq son 2 realidades, ¿no? Está los FANG Stocks, este grupo de 6, 7, 8 compañías elegidas que pesan el 50% del Nasdaq y el 20 y tantos % del S&P, y luego está el resto, ¿no? Y dentro de ese resto hay muchas compañías que en 2020 despuntaron y lo hicieron francamente bien, pero que desde principios de este año pues llevan haciendo correcciones muy, muy importantes, ¿no? Del orden del 40, el 50 o el 60%, con lo cual esto también pone de manifiesto la importancia que tiene cuando no estás haciendo inversiones a nivel índice, pues la importancia que tiene el seleccionar bien los valores, ¿no? Porque las realidades son totalmente distintas en función de si te has sentado en un Roku o en un DocuSign o te has comprado AMC arriba cuando estaba todo el mundo fomentando la compra a través de Wall Street Bets y de repente descubres que pierdes un 60% desde máximos, un 50%. Si por el contrario tienes una cartera formada por los Googles, Microsoft y Apples, pues eres el tío más feliz del mundo y estás obteniendo una rentabilidad fabulosa. No sé si quieres añadir algo más a lo que estaba comentando también del Russell 2000, José Luis. Me voy a despedir y ya comentaremos. Tenemos todavía mucha semana por delante. Tenemos mañana al Banco Central Europeo, que también va a estar interesante, al Banco de Inglaterra, el Banco de Japón el viernes. Yo creo que vamos a tener muchísima información que diluir y que digerir, durante estos próximos días.
y la iremos comentando con vosotros en cierre semanal y en las distintas intervenciones que tengamos. Con lo cual, gracias a todos por haber contado conmigo y nos vemos ya en la próxima oportunidad que surja. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Hasta el viernes.